Como les decía, la base está en en la palabra de Dios y en el libro escrito por la hermana Obi Pax. Más sin embargo, como lleva lectura y comentarios, ¿verdad? De lo que el Espíritu Santo nos va indicando, le he puesto de nombre Entendidos en los Tiempos, que es por algo que hemos estado orando a través de todo este principio de año. Nuestra referencia o texto base para este llamado con el shofar, ¿verdad? Sabemos que el shofar tiene varios significados al tocarlo, varios sonidos. Y, y este en particular es un llamado a arrepentimiento, un llamado a reconocer a Dios, un llamado a la humildad, un llamado a la sensibilidad como cuerpo de Cristo para ocuparnos del menester que es tanto nuestra vida, nuestro compromiso con Dios y con su palabra, como también con las almas, con las personas que necesitan escuchar el evangelio de Dios, estas buenas nuevas de salvación. Y por eso les decía al principio que no es estar enfocados en qué pasa en el futuro, qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, es volvámonos a la palabra de Dios, revisemos lo que la palabra dice y el mismo Espíritu Santo nos va a ir marcando esa tendencia de lo que tengamos que investigar, de lo que tengamos que hablar, de cómo tengamos que orar, decisiones de tomar, consejos que dar, etcétera. Y como está escrito ahí, he buscado esta estandarte de la tribu de Isaacar. Ellos, todas las tribus de Israel, tenían una bandera, por decir así, y un estandarte, y que los reconocía en una peculiaridad, y esto en función de la bendición que les dio el papá a cada uno de ellos, ¿verdad? Abraham. Y en el caso de Isaacar, Isaacar es el penúltimo hijo. Vamos a ver que en Primera Crónicas 12:32 la palabra nos dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían, lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ya con solo esta referencia bíblica de Primera Crónicas 12:32, estamos entendiendo que los hijos de Isaacar era gente seria, gente formal, gente estudiosa, gente que se ocupaba realmente de lo que es estar en el secreto del Señor y conocer, escuchar ese palpitar del corazón de Dios. Y todo esto que vamos expresando, váyase dándose usted por aludido, que es la exhortación, que es la motivación, que es lo que el Señor viene a hablar para nosotros en esta temporada. Con respecto a lo que estaba hablando del estandarte que ellos tienen, si ustedes ven ese escudo, lo que tiene es un burro, porque vamos a ver la referencia también de esta introducción, porque he sentido que es importante antes de comenzar o antes de desarrollar el tema, de toda la implicación que tiene el ser entendidos en los tiempos, pues conocer un poco quién es esta tribu, algunas características, algunas peculiaridades, y yo sé que en medio de eso el Espíritu Santo nos va a hablar a todos. Entonces, continuamos. Algunos datos sobre Isaacar. Bueno, Isaacar fue el noveno hijo, el noveno hijo de Jacob, el quinto hijo que tuvo con Lea, su primera esposa, porque ustedes recuerdan que Jacob, ¿verdad? Trabajó por Raquel, pero le dieron a Lea y luego se quedó trabajando más tiempo con Raquel, y aunque ellas también entregaron sus siervas, en este caso, Lea concibe este hijo para Isaacar, este hijo para Jacob, perdón, y lleva ese nombre Isaacar. Ellos, esta tribu, son conocidos como hombres extremadamente valientes. Fue gente que cuando se requirió fue a la guerra con David, ¿verdad? Se levantaba en armas si era preciso, mas sin embargo, hemos de tener presente que no era el destacamiento de ellos, ¿verdad? No era como lo más importante. En ellos el trabajo en sí era sus consejos, el estudio de la palabra
y lo que ellos decían, ellos aconsejaban. Hemos de saber entonces que es gente que tenía temor de Dios y gente que no hablaba por hablar, sino que realmente sus palabras eran sabias, sus palabras eran de peso y que cuando ellos actuaban en determinada manera era porque así se requería. Dentro de los datos de la tribu de Isaacar, ustedes han de recordar, porque es un repasito esta parte tal vez, que los 12 meses del año, con respecto al año judío, cada uno representa una tribu, y en el caso de Isaacar es el mes de Iyar el que está asignado. Hemos de recordar que había un ordenamiento diferente de los meses del año para el pueblo de Israel, pero después de que ellos salieron de Egipto y se celebró la Pascua, el Señor le dice a Moisés que de ahí va a comenzar a regir o se va a ver una modificación. Entonces, al final, el mes de Iyar, no voy a profundizar en eso, el que tenga interés, pues ahí le dejo la pincelada. El mes de Iyar queda más o menos para nosotros entre abril y mayo. Recuerden que ellos se va marcando, el calendario es lunar, y entonces es con respecto a la luna, ¿verdad? Que se va dando ese cambio. Y para nosotros que tenemos el calendario gregoriano, nosotros ese es un calendario que se rige solar, mientras que en la tribu, en Israel, a ellos se va marcando los meses como la mitad de uno y la mitad del otro. Por eso es que se habla entre abril y mayo, porque estamos hablando que queda como así acomodado y, y, y bueno, este mes de Iyar significa luz, significa luminosidad. La piedra asignada, recuerden que en el pectoral el sacerdote llevaba 12 piedras, la que corresponde a Isaacar es el zafiro. Ahí yo puse una imagen para que ustedes puedan ver que es de color azul. Y ese mes de Iyar, dentro de poquito vamos a ver que es un mes que llama a la preparación. Luego vamos a leer un poquito ahí en Levíticos cómo está este ordenamiento, por qué es un mes de preparación y conecta la Pascua, que era lo que veníamos hablando, con el Pentecostés. El que sea un mes de preparación es una palabra clave para nosotros dentro de lo que es estudiar, ser entendidos en los tiempos. Según los historiadores, el territorio de esta tribu fue muy amplio, ya que abordaba o abarcaba desde el Monte Carmelo hasta el río Jordán. Las tierras de ellos eran las más fértiles, a pesar de que ellos eran una tribu pequeña. Entonces, nos damos cuenta que cuando hemos hablado de zafiros, ¿verdad? Hablamos de una piedra bastante importante, no es cualquier piedra. Vemos que el mes ya con su nombre, Iyar, Isaacar, o sea, viene a hablar de luz, y si lo reflejamos con la palabra, pues así es, la palabra de Dios nos ilumina, la palabra de Dios nos hace caminar por caminos, ¿verdad? De acuerdo a lo que el Señor pide. Y ya les dije lo de la palabra preparación. Y bueno, yo quería hacer énfasis en el punto de que las tierras que tenía Isaacar eran las más fértiles para la agricultura, porque recordemos que en Jeremías 22-29, el Señor le habla a la tierra y le dice: tierra, tierra, oye a Jehová tu Dios. Y aquí estamos rescatando esa simbología, ese simbolismo que tiene que los hijos de Isaacar eran tierra fértil, o sea, eran gente donde podemos decir en esa analogía que se sembraba la palabra, y definitivamente ellos estaban atentos a que esa palabra que estudiaban y lo que el Señor les revelaba, ellos la tomaban en cuenta, la ponían en práctica, y por eso daban frutos, y de ahí ser una tribu reconocida como los entendidos en los tiempos.
Y también la particularidad de que la palabra nos habla que el rebaño del Señor ciertamente es un rebaño pequeño, ¿verdad? Entonces, como lo vemos también en la tribu de Isaacar, que ellos no necesariamente eran una tribu grande, sino que era pequeña. Y esto es la importancia, porque a veces nos deslumbramos o a veces nos importa mucho ver lugares muy grandes, congregaciones muy grandes o países muy grandes y quedamos muy admirados, pero no necesariamente eso sea equivalente a que haya temor de Dios, a que haya presencia de Dios, a que se estén tomando buenas decisiones, a que se estén haciendo cosas oportunas. Y entonces cada uno de nosotros debemos de pensar lo importante que somos para el Señor individualmente, y aunque consideremos en nuestra carne que nosotros somos pequeños, que nosotros somos como un puntito, ¿verdad? Pues darnos cuenta que el Señor, Él se sirve de quien Él quiere y Él entrega lo que Él quiere a quien Él quiere. Y en eso está la soberanía del Señor. Y bueno, gloria a Dios por eso. Nosotros nos ajustamos en decir, heme aquí, Señor, aquí estoy para servirte. Tal y como entendía esta tribu que debía ser. Tomemos en cuenta que cuando se iba a la guerra o cuando se hacían cosas dentro de, si nosotros estudiamos la ubicación que tenían las tribus, particularmente las que estaban en el Quedén o puestas del lado oriente del templo de Dios, esas tribus en el orden que iban era que primero estaba Judá, ¿verdad? Que es una tribu encargada de la alabanza. Luego estaba Isaacar, que es la tribu entendida en los tiempos, ¿verdad? Dedicados al estudio de la palabra. Y de terceros venían los guerreros, los zabulonitas. Porque tal vez uno diría, uy, en una guerra o un lugar estratégico, ¿dónde estaría cada cosa? Bueno, vean qué importante. Hemos hablado del Quedén, hemos hablado del Oriente, que es nuestro punto cardinal espiritual en el mundo natural, en lo secular. Siempre se dice, siga su norte, vaya al norte, lo mejor es tener un norte. Y esto es la imitación que hace el enemigo de poner un punto de referencia que si ustedes si ustedes y yo estudiamos, el norte o el sur no van a ser referentes de la parte espiritual positiva de hacia dónde nos lleva el Señor o de dónde viene el Señor, sino que nuestra referencia va a ser el Quedén, va a ser el oeste. Entonces nos vamos a dar cuenta que estas tribus, estas tres que dije, tanto Judá, Isaacar y Zabulón, estaban estratégicamente colocados por el desempeño que ellos tenían para la conquista y para cumplir con la labor que el Señor les entregaba. Dentro de los hijos de Isaacar vamos a ver que están descritos como hombres políticamente astutos que sabían cómo utilizar los acontecimientos actuales para su propio beneficio. Eso dentro de lo que muchos teólogos han estudiado, algunos han tenido esta ponencia de decir que ellos eran políticamente astutos y por eso les estaba haciendo la referencia de cuando David, ¿verdad? Que cuando David se levantó en armas, ellos también, porque al ser entendidos en los tiempos, ya ellos se habían dado cuenta que el tiempo asignado para, para el trabajo para el llamado que tuvo Saúl se había terminado y que ahora quien continuaba era David. Entonces, es un punto de referencia que les quiero dar. Eran conocidos por sus conocimientos de astronomía y ciencias físicas. Como vemos, era gente entendida, docta, gente estudiosa. Muy importante resaltar que cuando nosotros hablamos de matemáticas, cuando nosotros pensamos en la ciencia, cuando nosotros meditamos en todo esto, tenemos sueños o visiones relacionados con matemáticas, relacionados con números, con figuras.
geométricas, qué sé yo, es importante tener en cuenta que estamos con temas totalmente relacionados con Dios. ¿Quién es ese creador? ¿Quién es ese matemático por excelencia? En la actualidad muchas veces escuchamos que la materia de matemáticas es un problema, que es muy difícil, que a los muchachos les cuesta mucho, que cuesta que la gente entre ingenierías por la matemática. Y ahí vemos en el mundo natural una estrategia de Satanás, donde está de una vez molestando o enviando esas saetas, esos dardos inadecuados en contra de los niños, en contra de los jóvenes, en contra de los que estudian, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con matemáticas, todo lo que tenga que ver con ciencias físicas, con astronomía, con biología, todo esto es como la más clara expresión de que estamos relacionados con Dios, de que es la sapiencia, la sabiduría de Él y que Él ha compartido con nosotros. Así que cuando sus hijos o usted escuche dentro de la congregación o del grupo de jóvenes que la gente se queje de la matemática y diga cosas, comience a orar y a declarar palabra de bendición, porque el matemático por excelencia es el Señor. Y vemos que por eso los hijos de Isaacar que estudiaban, y que más adelante yo voy a hablar un poco de eso, sobre el conteo, ellos tenían esta facilidad. ¿Por qué? Porque era el Señor que les revelaba, era el Señor que les decía, y por eso podían hacer interpretaciones y podían entender muchas situaciones. Hombres prudentes y sabios que por su cultura religiosa sabían que era el momento adecuado para cada paso que dar. Esto es muy interesante porque tal vez ante las guerras o las situaciones, si usted estudia los libros de reyes, todo lo que tenga que ver con los reyes en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que siempre primero iba a estar presente o debe estar presente lo que hacía la tribu de Judá, que era presentar alabanza. Y aunque Isaacar estaba cerca de o sea, de los tres lugares más importantes, el primero estaba siempre a la alabanza. Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros las luchas? ¿Cómo enfrentamos nosotros las pruebas, los problemas, las situaciones? Nuestro primer insumo debe ser la alabanza. Eso es. Tal vez alguien dirá, ay, deberían de irlos de sacar porque son más entendidos, saben qué hacer, pueden aconsejar, o deberían de ir los de Zabulón porque eran expertos en la guerra. Pero no, de acuerdo al ordenamiento que el Señor hace, esta tribu lo que tiene de llamado es aconsejar, pero primero está la alabanza. Hoy el Señor te dice, ante las situaciones, ante los retos, ante las dudas, ante las incertidumbres, ante las conquistas, ante las batallas, presenta tu alabanza. Y cuando nosotros alabamos y glorificamos al Señor, entonces luego de que hemos pasado ese tiempo de intimar con el Señor, vamos a referirnos, vamos a dirigirnos inmediatamente a la palabra para saber qué es lo que Él nos va a decir, qué es lo que Él va a revelar, y que quede muy subrayado o muy resaltado que es muy importante tomar en cuenta que cuando alguien más nos viene a dar una palabra profética espontánea, alguien tiene un sueño, alguien tiene una visión, eso va a ser confirmación, porque ya la palabra ha sido depositada en nuestros corazones, como lo dice la palabra en Proverbios, y nosotros la hemos podido rescatar. Entonces, qué importante esto que hacían los hijos de Isaacar. Ellos invertían su tiempo para estudiar la palabra. Y esto que yo les hablo es porque he hecho un estudio, he revisado qué escritos hay, qué se comenta de la tribu de Isaacar, y entonces esa es la referencia que se da. Gente que estudiaba profundamente la palabra, gente que se metía al secreto del Señor y por eso le eran reveladas las cosas. Y finalmente venían los zabulonitas. Muchas veces o en varias ocasiones sí hubo que hacer uso de esa capacidad, de esa fuerza dada por Dios para la guerra, y estamos hablando física, ¿verdad? Porque ya hemos entendido que la primera guerra que hacemos siempre es espiritual, pero en el caso de las conquistas, primero estaba la alabanza, luego estaba irnos a ver qué decía el Señor, y en tercer lugar
pues bueno, si ya había que tomar las armas, ir a luchar. Pero si revisamos todo lo que es el periodo de conquistas de Canaán, más de una vez, y aún cuando ya ellos estaban colocados en las tierras en Canaán, que los filisteos y los amorreos y verdad y todos los feos los venían a molestar, muchas veces ellos en su primera instancia, aunque se presentaron a la guerra, iban armados con lo que tenían, verdad, porque realmente ellos pues no era su especialidad en ese momento ser guerreros, todo el pueblo de Israel me refiero. El Señor daba la victoria. Llovían truenos, hubo terremotos, la gente se confundía y se mataban entre ellos, o sea, pasaban muchas cosas. Entonces, qué importante entender que nosotros, antes de actuar, antes de abrir la boca, antes de hacer algo, nosotros siempre, por norma, vamos a tener que primero o que tener, no. Si usted y yo tenemos compromiso con el Espíritu Santo y con el Señor, primero vamos a ir a la presencia del Señor y le vamos a presentar la querella, la necesidad del asunto. Y posteriormente, de que le hemos alabado, de que le hemos reconocido y que hemos preguntado, pues nos referimos ya sea a la palabra, a la profecía escrita, ¿verdad? Que es la Biblia, o a esas visiones, esos sueños, esa voz de Dios, bueno, el éxtasis o cualquier otra de las 8 manifestaciones que tienen los videntes, o como Dios quiera. Y luego, teniendo el consejo del Señor, se actúa, se da el paso adecuado. En estas semanas, última semana he tenido que recordar a los hermanos y recordarme que nosotros no hacemos nada sin consultar al Señor. Y es algo que quiero rescatar. Ellos no hacían nada sin consultar primero al Señor. Y aquí no es que entonces los hijos de Isaacar andaban para arriba y para abajo y nadie hallaba dónde ponerlos o todo el mundo estaba preocupado. No, se reconocía que eran el instrumento, se reconocía el testimonio de ellos, pero ciertamente sabían que la palabra que estaban dando era de parte de Dios, a quien siempre se le debe dar la honra, a quien siempre se le debe dar la gloria, en quien siempre tenemos que tener puesta nuestra mirada. Y dicho eso que les estaba comentando, vamos a ver 4 aspectos que tiene esta tribu que tenían como directriz de parte de Dios. Y es algo que yo quiero que usted tome nota y que usted tenga en claro, tomando como referencia lo que acabamos de leer con respecto a lo que es el mes de Iyar y de cómo ellos eran entendidos en los tiempos. Y esto es la base para que usted y yo entendamos cómo ser entendidos en los tiempos. Vamos a buscar Éxodo 15:26 y vamos a decir de punto número 1, preparación. Preparación. Éxodo 15:26 nos dice: el Señor les estaba hablando y dijo: si oyeres atentamente, bueno, el Señor en boca de Moisés, ¿verdad? Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es importante tomar en cuenta que para nosotros la tribu de Isaacar nos está hablando de un periodo de preparación. Usted quiere servirle al Señor, usted quiere ser entendido en los tiempos, usted quiere ser una persona reconocida por ser sabia, entienda que usted tiene que llevar un tiempo de preparación. Y dice que hemos de oír atentamente la voz de Dios. Y hemos de aclarar entonces que yo debo de escuchar la voz de Dios y también debo de respetar el líder que el Señor ha puesto a mí, enfrente mío o a mi lado, o aquella persona de autoridad que el Señor ha colocado.
¿Cómo vamos a saber? Bueno, el Espíritu Santo nos da testimonio y ya esto es tema superado de cómo entendemos o discernimos el espíritu de cada persona, ¿verdad? En qué momento ese líder está hablando de parte de Dios, en qué momento es el espíritu humano que habla o en qué momento es el diablo, ¿verdad? Eso lo debemos de tener ya claro, superado, porque en reiteradas ocasiones lo vimos el año anterior. Entonces, el escuchar la voz de Dios y seguidamente hacer lo recto delante de los ojos. Entonces, todo consejo, toda prédica, toda palabra que el Señor te está entregando por medio de una canción, por medio de una persona, de un sueño, de una visión, bueno, la modalidad que Dios quiera, hemos de apercibirnos de que el Señor está diciendo que hemos de hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Y aquí no vale decir, yo voy a hacer lo que a mí me parezca, lo que yo creo que es, que debo de hacer, sino que se debe de tener atención a los mandamientos dados por Dios. En este mes de Iyar, en el Antiguo Testamento, se da esa preparación para que el pueblo de Israel reciba los mandamientos del Señor. Y luego, en ese mes de Iyar, en el Nuevo Testamento, lo que viene es la preparación para el Pentecostés. Entonces, hemos de entender, como ya habíamos estudiado en una clase también sobre el Pentecostés, la importancia de la preparación. Yo tengo que humillarme, yo tengo que arrepentirme, yo tengo que sacar todo lo que no está bien en mí y debo de desarraigar y debo de purificarme. ¿Cómo lo hago? Buscando el rostro del Señor, buscando su presencia. Los hijos de Isaacar hacían esto. Ya les voy a decir cómo o qué pasaba, y no solo Isaacar, todo el pueblo de Israel. El punto en lo que estamos es en Éxodo 26, 15, 26, es que el Señor dice rectos. El Señor dice que guarden sus mandamientos, sus estatutos. O sea, dentro de la preparación, a usted y a mí no se nos puede olvidar la sujeción al Espíritu Santo, la sujeción al Señor y la sujeción que el Señor manda o él delega a aquel siervo, a aquella sierva. Y esto hay personas que pueden tener mucha revelación, que pueden tener mucho conocimiento, pero si no hay una preparación de corazón, una circuncisión realmente de corazón, de decir yo voy a hacer realmente lo que el Señor ha dicho, debo de prepararme. ¿Cómo? Debo de leer la palabra, porque esa preparación, ¿cómo voy a saber los mandamientos? ¿Cómo voy a saber los estatutos? ¿Cómo voy a saber lo que dice Dios si yo no leo la palabra, si no la escudriño, si mientras está una enseñanza yo estoy jugando o estoy distraído o estoy en otra cosa? ¿Cómo nos vamos a preparar? La palabra es la que limpia. Esta semana, este fin de semana, el Espíritu Santo me decía, has entendido ya que está la voluntad. Si la persona quiere, si la persona desea, entrega todo al Señor y se rinde ante Él y va en pos de la búsqueda del Señor, de lo que Él está hablando y se deja guiar por el Espíritu Santo. Es una persona que sabe estar en sujeción, es una persona que sabe pagar un precio, porque dentro de esta preparación nos vamos a ir a Levíticos 23, que quizás usted dice, pero ¿cómo? Ella no está diciendo citas bíblicas. Bueno, este tiempo de Iyar incluye todo lo que viene en Levítico 23, que si usted lo puede leer, yo no lo voy a leer aquí, pero sí lo invito a dejarlo, a que lo tenga, perdón, de tarea. Vienen todas las fiestas que se le presentan al Señor. Y entonces Jehová, dice la palabra, vamos a leer versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y de ahí
Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es a Jehová en donde quiera que habitéis. Hay personas que piensan que cuál es el día de reposo. Bueno, es bueno tomar en cuenta que el día de reposo pasa de ser un día físico a también ser un día a nivel espiritual. Yo vivo en el reposo que es el Señor. Él es mi reposo, porque vivimos ahora en el nuevo pacto, vivimos de acuerdo a lo que el Señor vino a transformar, a cumplir la ley, pero también a que nosotros entendamos que dentro de la dispensación que estamos es la gracia. Este día de reposo es cuando usted saca ese tiempo para el Señor, cuando usted está en esa santa convocación delante del Espíritu Santo. Hay gente que enjuicia, que señala, que manda al infierno a quienes no se congregan en la modalidad que se les ocurra, en la forma que ellos piensan que es la adecuada. Ciertamente, tiene que haber un tiempo separado para estar con el Señor en reposo, en sacar esa comunión con el Señor. Y por eso les digo, más que un día físico, estamos hablando de un día a día. El reposo de nosotros es el Señor. Y en este Levítico 23, si usted comienza a leer, yo voy a extraer del versículo 4, bueno, sí, 4 y 5 para darles un ejemplo. Dice, la fiesta de Jehová, la Pascua, Cristo nuestro Redentor, lleva de título. Estoy leyendo Reina Valera 1960. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a los cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Si leemos versículos 6 y 8, las fiestas de Jehová, los panes sin levadura, fiesta memorial. Y a los 15 días de este mes, a la fiesta solemne de los panes sin levadura, Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y si usted comienza a leer todo el versículo, todo el capítulo 23, vienen las fiestas de los tabernáculos, la que es de expiación, la que es de primicias. Quiere decir que esta gente tenía que estudiar la palabra para llevar un conteo, una administración de todo lo que el Señor pedía. Y tenían que ir contando los días. No era el día que se le antojara o cuando quisiera, sino que el Señor estableció. Entonces, en el mes de Iyar se encuentra ese mes donde se da esta palabra de conteo, de donde está la administración, donde hay que ver cuál mes calza con qué fiesta, qué actividad, qué preparación. Entonces, el mes de Iyar tiene que ver con preparación, tiene que ver con conteo, tiene que ver con administración. Usted y yo, que queremos ser entendidos en los tiempos, hemos de ver la importancia de lo que es la administración. ¿Cómo está nuestra administración en la parte espiritual? ¿Cómo está nuestra administración en lo que es nuestra vida personal, cada uno individualmente? ¿Cómo es nuestra vida, la administración que está en la parte familiar, en la parte conyugal primeramente y luego con los hijos, en la administración del tiempo, en la administración de qué estamos comiendo, cómo nos estamos cuidando? O sea, incluye muchas cosas. Y hoy el Señor quiere que nosotros entendamos que si usted y yo queremos ser entendidos en los tiempos, hemos de prepararnos y tenemos que comenzar a tener una sabia administración y un conteo de lo que el Señor está hablando. No puede ser que el Señor hable algo y ya a mí se me olvidó. No lo tome en cuenta.
están pasando cosas a nivel físico y a mí se me olvida lo que el Señor habló, se me olvidó la visión que tuve, se me olvidó el sueño, no lo anoté, no me acordé. Ya alguien lo interpretó y me pareció, no me pareció, lo dejo por ahí. El entendido en los tiempos dentro de la búsqueda de Dios tiene muy en claro los tiempos, el conteo de los tiempos, el uso del tiempo, la administración. Y dentro de esto ha de incluir también la parte económica. ¿Está usted honrando al Señor con sus diezmos y ofrendas? ¿Está usted cumpliendo con esas otras modalidades de ofrendas que se presentan? De reconocimiento al siervo, de ayudar al necesitado, de compartir a Cristo. Es algo importante que nosotros hemos de entender, porque tal vez usted diga, yo quiero ser entendido en los tiempos, yo quiero eso, oramos para ser entendidos en los tiempos. Pues mire, hermano, hay 4 aspectos. Tiene que haber preparación, tiene que haber conteo, que tiene relación con la administración, tiene que ver con sanidad para llegar a la conexión con Dios, para tener esa sensibilidad delante del Espíritu de Dios. Así que ahí yo les dejo inquietud que usted pueda ir leyendo todo el versículo, todo el capítulo 23 y se dé cuenta cómo ellos tenían que llevar conteo. Por eso hablamos de que Dios es el matemático por excelencia. Tenía que estar claro qué se celebra. Empezamos con la Pascua. ¿Cuántos días después se comienza con qué? Va el Yom Kippur, luego van los tabernáculos. ¿Qué? Y así nosotros nos tiene que importar. Estas son enseñanzas que se dejan de lado y en algún momento el Señor lo permita, las vamos a abordar, pero es importante saber cuál es esa relación con nosotros, los que estamos en esta dispensación, los que estamos en este tiempo. ¿Por qué? Porque ahí hay secretos guardados que el Señor nos revela en relación a la venida de Jesucristo. Dejo la pregunta en el aire solo para que usted sepa y busque la información. ¿Sabe cuáles fueron las fiestas que Jesús no celebró? Le dejo con esa inquietud. Vamos a sanidad. La sanidad es sumamente importante. Es sumamente importante. Porque ya hemos visto que dentro de la preparación que está lo de las primicias, ¿verdad? Lo que está lo de la preparación para el Pentecostés, que incluye tanto una preparación mental como una preparación espiritual. Llegamos al punto de la sanidad. Esta sanidad tiene que darse física y espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que su pueblo viva enfermo. Dios quiere que los que están o los que anhelan estar entendidos en los tiempos vivan un proceso de restauración, un proceso de sanidad. Y en Eclesiastés 7:29, la palabra nos dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron perversiones. Para poder ser entendidos en los tiempos, para poder llegar a la anhelada conexión, es preciso que la gente con corazón enfermo, gente que tiene rencor, que tiene envidia, que tiene maldad, que suele estar en murmuración, que suele estar en crítica, se limpie, se sane física y espiritualmente para que pueda tener conexión con Dios, porque de lo contrario no se va a tener conexión con Dios. Y esto es una revisión que tenemos que hacer. ¿Cómo está nuestro grado de soberbia, de orgullo, de altanería? Aquel que cree que no necesita que ya nadie le enseñe porque lo sabe todo. Aquel que no sabe mucho, pero no le interesa que nadie le diga algo más. Tiene que haber una sanidad, porque estas eran las características de esta gente, gente preparada, gente que administraba adecuadamente, gente que tenía un proceso de sanidad. ¿Por qué? Porque Dios dice, he aquí esto hallado, que
Perdón, Dios no, está diciéndolo Salomón. He aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron perversiones. Cada vez que queramos nosotros decir nuestra opinión, a mí me parece, yo creo, no me parece. Perdón, amados, pero aquí no es lo que a usted le parezca y a mí me parezca. Ante una directriz del Señor que la hemos hablado cuando Él le habla a Abraham y le dice, sé perfecto delante de mí, eso se lo está diciendo a usted y me lo está diciendo a mí. Y al ser perfecto, nosotros tenemos que morir al viejo hombre. Nosotros no podemos prevaricar ni estar pecando y sintiendo que está bien y que no importa. Y alguien en estos días que estamos en los 40 días de ayuno de oración me decía, ha sido tiempo de limpieza, solo limpieza. Claro, para que realmente haya esa manifestación del Pentecostés que el Señor ha hablado, como cada uno de nosotros pensaría o pretende recibir. Hoy el Espíritu Santo te dice, mire, mijito, hijita, preparación, administración, sanidad. Porque el Señor nos hizo así como Él, rectos, pero cada quien queriendo hacer lo que le parece, coaccionando muchas veces al Espíritu Santo, dice, quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, hago caso, no hago caso. Recordemos que nosotros en primera instancia obedecemos al Señor y punto. Después usted puede ver qué es lo que el Señor le pidió, pero pies en polvorosas, o sea, con interés y rápidamente hemos de ir detrás de lo que el Señor está pidiendo, quiere que nosotros hagamos. Los invito a que busquemos en Santiago 3:15 y para los que tienen problemas de creerse muy inteligentes, muy sabios, muy capaces, muy entendidos, que ya lo saben todo, vean lo que nos dice la palabra. La palabra nos dice, hablando de esa sabiduría que no es espiritual, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y si nos devolvemos, devolvámonos al versículo 10, aunque le dejo de tarea, por favor, lea todo el capítulo. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Por qué? Porque ya el Señor ha hablado. ¿Cuál era el problema con el pueblo de Israel? La murmuración, estarse quejando. Que si querían, que si no querían, que les gustaba, que no les gustaba. Recordemos que cuando Moisés le sugiere al Señor mandar los espías y el Señor está, entonces le dice que sí, que los mande. Y cuando esos espías vienen, solo 2 vieron que era bueno el lugar. Todo lo que se podía hacer, que sí fluía leche y miel, trajeron ejemplos de racimos de uvas. Pero todos los demás venían viendo los gigantes, la dificultad, las situaciones. ¿Y el pueblo qué hizo? El pueblo no puso atención a esos 2 que estaban diciendo, realmente es una tierra que fluye leche y miel, sino que el pueblo comenzó a quejarse y a decir, nos acordamos las ollas de carne que nos comíamos en Egipto. ¿Cuáles ollas de carne? Y si realmente habían, recuerden que uno de los pecados de los 3 que Dios más abomina, aparte de la idolatría y la borrachera, está la glotonería. Seguimos. ¿Acaso alguna fuente, versículo 11, acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y entonces dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Sabrá el Señor qué está él martillando, qué está él golpeando, porque otra vez veo un mazo y un muro donde le dan. Hay estructuras mentales que se tienen que romper. Hay gente que se cree mejor que otros, que tiene mayor conocimiento, subestima a sus hermanos. Y vemos cómo el Señor nos está hablando el día de ayer con la administración de lo que es cuerpo de Cristo y hoy con la administración de estar entendidos de lo que es ser iglesia. En el momento donde yo, si soy ojo, si soy pie, si soy cabeza o cualquier otra parte del cuerpo, me creo más importante que una nalga, que un muslo, que una uña, estoy mal. Porque el Señor está diciendo cuerpo de Cristo, está diciendo iglesia. Y aquí estamos hablando en dos puntos. Uno es la quejadera contra Dios, el estar reclamando, cuestionando todo y no queriendo haber obediencia. Y por otro lado está la falta de consideración, de amor, de relación y de apoyo para todo el resto del cuerpo de Cristo. Si usted es una persona que no se le puede decir nada porque siente la necesidad de contestarlo todo, hoy el Espíritu Santo le dice que medite. Si usted es una persona que pide consejo solo para ver qué me dice, porque ya usted categóricamente predeterminó no atender el consejo, hoy el Espíritu Santo le está hablando. Porque si nosotros queremos aconsejar, porque si nosotros queremos dar a mostrar a Cristo, nosotros tenemos primero que preocuparnos por las personas. Y de eso hemos hablado. Y eso es parte de la raíz de lo que tiene que ver con esta parte de los entendidos en los tiempos. ¿Para qué quiere ser usted entendido en los tiempos? ¿Para lucirse? ¿Para que le pongan una alfombra roja? ¿Para resaltar? ¿O usted entiende que dentro de su labor, dentro del cuerpo de Cristo, el órgano que usted sea parte del cuerpo de Cristo, usted puede traer una palabra de aliento para sus hermanos? La parte relacional es importantísima. Es importante. Por eso el Señor dice, la palabra dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque es preciso que haya coinonía, que haya relación, que se esté en contacto. Porque si estamos unidos, si nos vemos, si nos hablamos, si nos conversamos, entonces vamos a tener esa capacidad de que haya esa sinergia en la parte espiritual, donde el Espíritu Santo está entre todos y podemos hablarnos y podemos motivarnos. Entonces, la referencia aquí es, tiene que haber una sanidad física y espiritual. Tiene que sanarse su mente y tiene que sanarse su corazón. El mío también, y todos muy ubicados. Aquí el que está puesto en alto, aquí el inteligente, aquí el soberano, aquí el importante, el que tiene que ser visto es Cristo. Y todos los demás nos reconocemos como instrumentos en las manos de Dios. Vean qué importante este dato que les voy a decir. En el mes de Iyar es cuando se da en el desierto por primera vez comer maná. El pan. Volvemos a lo mismo, la importancia de leer la palabra. Cada día nosotros hemos de entrar a ese tiempo, amados, de preparación, de administración, de sanidad, para llegar a la conexión de Dios y no pensar que siendo sabios en nuestra propia opinión, en la sabiduría diabólica, en la sabiduría humana, es que nosotros vamos a estar conectados con el Espíritu Santo. Dice versículo 17 de Santiago 3, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quiere ser entendido en los tiempos? Medite en esta palabra. Prepárese, revise su administración, sánese y vamos diferente. Preparémonos, administremos, tomemos en cuenta las demandas de las directrices de lo que el Señor está diciendo, incluyendo en esto, sea sujeto, sujétese a su pastor, sujétese a su líder. Y en el caso mío, los que sienten de Dios decirme pastora, sujétese. Porque si no hay respeto al llamado que el Señor ha dado a una persona, difícilmente usted va a conseguir que alguien se sujete a usted. Así que aquí, consiervos unos de otros y todos postrados ante el trono de Cristo. Sanémonos. El Señor ha estado hablando, el Señor ha estado trayendo limpieza. El Señor sigue sacando. Mire, una cosa tan sencilla. El sábado estaba en una administración y una hermana me llamó y me dijo, Erika, estamos en tiempo de sacar ropa de nuestros closets. Estamos efectivamente, yo tenía ya varias bolsas en la sala porque ese día casualmente iba a llevar para donar. Y me dijo, y estamos en tiempo de lavar cortinas y limpiar ventanas. Y le dije, ciertamente que sí. Entonces veamos cómo en la parte espiritual el Señor está trayendo limpieza y el Señor está hablando también en la parte física de traer limpieza. Si usted siente del Espíritu Santo el día que limpia su casa, que limpia su cuarto, que revisa su closet, la alacena, los juguetes, todo, ore y dígale al Señor, trae limpieza, que no haya anatema, que no haya aquí algo que me hayan dado que mala lid, que haya sido expresado en mala voluntad y que me esté trayendo maldición a mí o le esté trayendo maldición a aquella persona injusta que hipócritamente me dio algo sin sentirlo. Cada uno de nosotros ha de orar por las casas porque las ungimos y le pedimos al Espíritu Santo que el ángel del Señor acampe alrededor nuestro. Oremos también que el Señor traiga sanidad y muestre si físicamente hay regalías, hay adornos, hay cosas que fueron traídos a la casa o son recordatorios de dolor, de enojo, de frustración. Nosotros nos apegamos solo al Señor. Es lo único importante para nosotros. Todo lo demás son bendiciones. Todo lo demás lo administramos. Amén. Y así voy a dar cierre a esta parte porque el tiempo, faltan 3 minutos, entiendo, para concluir y vamos a orar. Si el Espíritu Santo a usted le ha hablado, yo le pido que usted se una conmigo en esta oración. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo de enseñanza. Gracias porque definitivamente la palabra no es para niños que toman leche, es para los que comen vianda. Más de uno ha orado, ha abierto su boca o ha dicho amén. Cuando alguien más dice, te pedimos, Señor, ser entendidos en los tiempos. Padre Celestial, se han atado entonces ya con la boca en esa petición. Queremos ser entendidos en los tiempos. Insta, Señor, hoy con tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que saquemos ese tiempo de preparación. ¿Qué está ocupando esos tiempos de descanso, esos tiempos lúdicos, esos tiempos de reposo? Que no estamos invirtiendo, viéndolos como una necesidad para estar en conexión contigo. Ayúdanos en la administración porque queremos ser bendecidos, pero no bendecimos como debe ser. A tu santo nombre, a la congregación, a aquella persona que tú nos has dicho, dale, como dice tu palabra, al que pide, dale. Aquellos, Señor, que necesitamos todavía esos procesos de sanidad, esas cosas que todavía duelen, que todavía estorban, que todavía molestan. En el nombre de Jesús, Señor, actúa en nosotros. Completa tu obra porque te necesitamos. Y porque definitivamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, queremos estar en conexión contigo. Se puede, porque tenemos ejemplos de muchos héroes de la fe y particularmente como grupo, como cuerpo de Cristo, como iglesia, estamos teniendo el ejemplo de los hijos de Isaacar. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Trae mayor revelación, trae mayor entusiasmo y deseo de investigar y conocer, profundizar más en tu palabra.
y sea en nosotros, Señor, sea en nosotros tu espíritu para que plantados junto a corrientes de aguas, demos el fruto oportuno en el tiempo oportuno. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios me los Amén.